hay mejor noticia que la noticia de que el Salvador vino. Es la más importante y la más gloriosa que puede haber escuchado la humanidad en toda su historia. Estuvo envuelta en un milagro. El anuncio de las buenas nuevas no fue una proclamación simple. Estuvo rodeado de lo sobrenatural y de lo glorioso. Pero esto no opacó el mensaje. La noticia que contenía, que está resumida en el verso 11, cuando comienza de esta manera: que os ha nacido hoy un Salvador. Ese es precisamente el Evangelio, la buena nueva de salvación, porque es el mensaje de Dios para nuestra mayor necesidad, que es el pecado. A través de la historia, la humanidad ha escuchado muy buenas noticias y también muchas malas. Muchas importantes y otras no tan importantes. Pero no ha habido mensaje que haya recibido la humanidad tan glorioso y trascendental como este. Les invito a que juntos, en esta mañana, reflexionemos en esto. Padre, gracias por la esperanza que tenemos en Jesucristo. Gracias, Señor, porque en medio de la oscuridad resplandeció la luz. Señor, si no hubieses venido y ocupado nuestro lugar en la cruz, estaríamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Celebramos la Navidad porque la Navidad es una persona. Navidad es gozo y esperanza. Ahora, Padre, ayúdanos a compartir esa esperanza. Lléname de tu Espíritu para hablar en tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Las Escrituras dicen que el Señor de gloria, como se le llama o lo llama Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, verso 8, según Filipenses capítulo 2, verso 7, el Señor de gloria en su encarnación se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto lo hemos leído, lo conocemos, pero me temo que haya perdido su impacto muchas veces en nuestra vida, porque no meditamos a profundidad en lo que significó la encarnación. Es a la vez paradójico que el nacimiento más extraordinario de la historia sucediera en medio de las circunstancias más incomprensibles e indescriptibles y humildes que podamos imaginar. Por ejemplo, Jesús nació en el lugar donde se guardaban los animales de aquellos que se alojaban en un albergue público. Nadie en el apacible pueblito de Belén se dio realmente cuenta a profundidad del significado de lo que había ocurrido, excepto, hasta cierto punto, los padres del niño. Pero esto estaba a punto de cambiar. El silencio relacionado con el nacimiento del Salvador se rompería de la manera más dramática que podía ocurrir, de una manera sobrenatural. Se dio un mensaje y, como dije, el verso 11 lo resume: os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Ese anuncio proclamado por ángeles estableció el principio, el propósito de la vida y el ministerio del Señor Jesús. Él vino a este mundo para morir como Salvador, para morir por ti y por mí. Él no fue simplemente un sabio o un gran maestro de ética y moral. Menos todavía Jesús fue un reformador social, pasivo y no violento, una especie de Gandhi del siglo I. Él fue y es el Salvador del mundo. La Biblia nos dice claramente en Lucas 19:10 que Él vino a buscar y a salvar. Y eso quiere decir que vino a buscarte a ti y a mí. Él vino a salvarnos a ti y a mí. Nos vino a buscar porque no era
Nuestra naturaleza ni es el buscar a Dios. No hay quien busque a Dios, dice la Biblia. Todos se han apartado, se han descarriado. Dios nos buscó a nosotros, los que estábamos perdidos. Ahora este anuncio extraordinario presagia la más grande noticia que el mundo jamás ha oído. Y por cierto, necesita seguir oyendo. Hoy seguimos viviendo en oscuridad espiritual. Un mundo que se lanza hacia un final muy triste. El sentido verdadero solo lo puede dar Dios. Pero el futuro sin Dios es terrible. Ya hoy vemos los anuncios de la tormenta. Una y otra vez escuchamos noticias de cuán complicadas están las cosas, de cuán alejado de Dios vive la humanidad, cómo el pecado cada día se intensifica, la depravación humana se hace mayor. Sin importar cuánto adelanto hoy hemos alcanzado científica y tecnológicamente, la depravación humana es la misma, la perversidad del corazón es el mismo. Las profecías hoy se cumplen ante nuestros ojos para darle gloria a Dios. No es que estamos buscando el cumplimiento de la profecía en cada noticia o acontecimiento, pero cuando el Señor nos dice velen, eso es lo que significa. Miren, manténganse informados sin convertirse en presa del pánico. Analicen todo lo que está sucediendo a la luz de la Biblia. Haga pasar cada noticia por el filtro de la palabra de Dios. Y si de alguna manera estás mirando cómo toma forma una profecía bíblica, dale gracias a Dios, pero no te quedes así. Por cierto, esta semana creo que se publicó la noticia de que en la ONU se colocó un alebrije, que es una especie de monstruo fabricado, un producto artesanal mexicano que simboliza la paz. Algunas personas estuvieron criticando que los cristianos hablaran sobre esto porque, como siempre, somos pendulares, nos vamos a los extremos. Algunos llegaban a decir, esta es la bestia de Apocalipsis. Bueno, no significa que ese alebrije era o es el anticristo. El anticristo es una persona que se va a levantar después del arrebatamiento de la iglesia. Pero lo que me llama la atención es que cómo se sustituye una paloma, que es el símbolo de la paz, por esa criatura grotesca, que yo no le veo nada de niño, de lindo, ¿no? Y que tiene un enorme parecido con la bestia de Apocalipsis, capítulo 13, verso 2. Yo no digo que ese muñeco sea el anticristo, pero es algo que dice, que se parece y dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Ponga la palabra alebrije en la ONU y en Google le va a salir la foto. ¿Por qué? Es como si estuvieran anunciando de alguna manera que se va a levantar una bestia, que no va a ser un muñeco, sino una persona de carne y hueso a la luz de la Biblia. O sea, yo miro la noticia y la analizo a la luz de la palabra. Es como cuando sucedió lo de la vacuna. Digo, lo de la vacuna, que algunos empezaron a decir que era la marca de la bestia y que te iban a insertar un microchip. O sea, tú miras la noticia y lo analizas a la luz de la Biblia. Si tú estás aquí cuando se va a implementar la marca de la bestia, preocúpate grandemente, porque nosotros no creemos eso. O sea, nos podemos mantener informados, pero analizar todo a la luz de la Biblia. Esas son noticias proféticas, los desastres naturales,
una nueva cepa del COVID. No se crea, vendrán otras y vendrán otros que no serán el COVID. Está en la Biblia, tiene que ocurrir. El mundo cada día se vuelve más a un gobierno único. Los gobernantes cada día se hacen más ineficaces. Los gobiernos locales cada vez se vuelven más ingobernables. La sociedad humana, increíblemente, a pesar de haber visto y sufrido todas las miserias del comunismo y el socialismo, que está registrado en la historia, era para que la humanidad aprendiera de la historia, pero hay un refrán que dice que cuando no aprendemos de la historia estamos condenados a repetirlo. Siguen hoy soñando con el socialismo. Y no vamos a mirar al mundo, estamos mirando a Estados Unidos de América. Yo vivo convencido, y el que no esté de acuerdo conmigo, bueno, lo respeto. No le puedo decir que la Biblia lo dice directamente, pero sí las señales que nos da la Biblia de lo que hará este último gobierno y ese último líder tienen una coincidencia muy interesante con lo que es en realidad el socialismo. Y sin considerar cómo se sigue intensificando la ideología de género, decididos a destruir los valores familiares, los valores culturales de las naciones y patrióticos. Hoy usted no puede mirar un programa de televisión que no tenga esa propaganda. Ya no te piden permiso. Estás mirando un programa de televisión y de pronto dos tipos besándose en la boca. O dos mujeres. Eso está bien. Ahora, al que se le ocurra decir que no, es un homófobo o una persona que está discriminando. Yo digo que permanecer indiferente a la realidad que vivimos, tiene uno que estar ciego, sordo y totalmente endurecido. Pero ahora, cuando yo hablo de estas cosas, siempre podrás recordar que anuncio que hay esperanza. Y esa esperanza, lo he dicho, lo digo y lo seguiré diciendo, solo puede venir del cielo, o ya vino del cielo, que es Jesucristo. En aquella primera Navidad el mensaje fue un mensaje de esperanza. Y sí, creo que Jesús nació por la Biblia y celebro que Jesús nació por la Biblia. Yo no celebro un arbolito, no celebro por la guirnalda, ni creo que esos son puros muñecos. La Navidad la podemos celebrar sin todas esas cosas, pero sí, creo que Jesús nació porque nació para morir por la humanidad. Y hoy, cuando tenemos que dar esa esperanza, usted mira las redes sociales y los videos que la gente sube y hay una cantidad de cristianos enfrascados en tonterías. Que si el arbolito es diabólico, que si las bolas son demonios. Hoy en la mañana me preguntaba una hermana, pastor, perdone la hermana, pero yo no voy a decir el nombre. Y la hermana me decía, alguien me decía que poner un arbolito es pecado. Y yo simplemente le dije, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde? Si no quieres ponerlo, no lo pongas. Pero no fastidies a otro. Ese es tu problema. Yo no me estoy enfocando en eso. Pero yo, cuando leo estos pasajes y la buena noticia, no puedo permanecer indiferente. Porque si analizamos las implicaciones de que Jesús no hubiera venido y nacido, pero la Biblia no me manda a celebrar el cumpleaños de Jesús. La Biblia tampoco te manda a celebrar el tuyo y lo haces. ¿Verdad que en Navidad cobras el aguinaldo? En su centro de trabajo a algunos se le dan el aguinaldo de Navidad. Y ninguno deja de cobrarlo porque el aguinaldo tenga un trasfondo pagano. Que lo tiene. Pero a esa hora no se acuerdan de la... ¿Verdad?
Hermanos queridos, estos no son tiempos para andar en boberías. Tenemos que enfocarnos en lo importante, porque eso al final lo que quiere el diablo es que desviemos la atención. Si tú me pides un consejo, proclama el evangelio de Jesucristo hoy. Aprovecha todas las oportunidades. Habla del milagro, de las buenas nuevas. Quiero que miremos varias cosas de ese milagro. Primero, cuando se proclamó lo que se dijo, verso 8 y verso 9. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Esa fue la noticia del nacimiento del Salvador. ¿Y saben a quién llegó? No a Herodes, no a los religiosos que controlaban al pueblo, no a las clases altas. Llegó al grupo más improbable de personas. ¿Quiénes eran? Los pastores. ¿Saben que los pastores eran lo último en la escala social? Eran analfabetos y sin formación. Se dedicaban a cuidar las ovejas los 7 días a la semana. Quiere decir esto que como tal no cumplían con las regulaciones humanas del día de reposo que habían inventado y desarrollado los hipócritas fariseos. En consecuencia, mirar a un pastor era mirar una violación continua de sus tradiciones humanas. Y los consideraban ceremonialmente impuros. Y a estos hombres fueron a los que los que Dios soberanamente eligió para darle la noticia. Estaban cuidando las ovejas en la región alrededor de Belén, casi a 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Ellos velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Las ovejas se sacaban a los campos durante el día. Por la tarde se trasladaban a los rediles, donde los pastores se turnaban durante la noche para cuidar su rebaño. Dentro de los rediles a las ovejas se les podía proteger más fácil de depredadores y ladrones. Mientras ellos estaban haciendo esta labor, vigilando su rebaño, ocurrió algo extraordinario. Dice que se les presentó un ángel del Señor. No dice la Biblia quién era, pero a la luz de sus anteriores apariciones a Zacarías, a María, podemos pensar que es probable que fuera Gabriel, aunque no lo sabemos definitivamente. Ahora, como adición enorme al enorme impacto y al terror de los pastores por la aparición del ángel, junto con esa aparición dice que vino ¿qué? La gloria del Señor. Ya hablé de eso en la mañana, luz. Imagínense esa luz sobrenatural resplandeciendo en tal oscuridad. Dice la palabra que los rodeó de resplandor y en consecuencia, ¿qué pasó? Tuvieron gran temor. ¿Quién no va a tener temor? Cada vez que un ser humano entraba en contacto con manifestaciones sobrenaturales de este tipo de parte de Dios y destellos de su gloria, el hombre sentía temor, se aterraba. De hecho, muchos pensaban que morirían, que caerían muertos en ese momento. Por eso el ángel les da este mensaje: no teman. Con Dios no hay que temer. El ángel dijo: les traigo buenas noticias. No me gustan las malas noticias. ¿Verdad que a ti tampoco? Cuando alguien me dice quiero hablar con usted, yo por naturaleza no soy una persona optimista. Yo no me avergüenzo de decirlo. Yo sé que hay gente que son optimistas, que el mundo se le puede estar cayendo a pedazos y siempre piensan lo bueno. No soy así. Lo que ha dado balance a mi vida es el evangelio. Y lo que me da un balance cuando por naturaleza manifiesto quién soy es la esperanza en Cristo.
que todos los días me recuerda, no importa que lo malo que se pongan las cosas, el Señor siempre está. Por eso a veces cuando alguien me dice, tengo que hablar con usted, tengo que decirle algo, lo que tengo deseo de preguntarle, ¿es bueno o es malo? Si es bueno, no, si es bueno no te preocupes, me lo dice después. Ahora si es malo, dímelo ahora. Pero hay gente que tiene una virtud tremenda para eso, que le gusta torturar. Las buenas que le iba a dar, le dijo, son de gran gozo, las mejores noticias que la humanidad ha escuchado. Las mejores sobrepasan cualquier noticia que el mundo pueda oír en cuanto a que la economía mejora, en cuanto a que las personas van a vivir con un nivel una perspectiva de vida mucho más alta. No, era una noticia diseñada para tratar el peor problema que tenemos. Su mensaje era de que Dios envió al Salvador, como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del plan, del tiempo. Por eso es un gozo, como dice Primera de Pedro 1:8, inefable y glorioso, porque estaba con ese niño la esperanza del mundo. Y en consecuencia, el perdón de nuestros pecados, la reconciliación con Dios. Ese fue el mensaje. Ahora, quiero que presten atención al alcance que tendría ese mensaje. Dice el verso 10 que será para todo el pueblo. Las buenas nuevas que el ángel proclamó son para todo el pueblo. La palabra pueblo es laos. Se refiere primero a Israel, ya que como dice la Biblia, la salvación viene de los judíos. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero la promesa de salvación no es solo para ellos. Las buenas nuevas tenían que proclamarse primero a Israel. El Señor le dijo, ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero después en Mateo 28 los mandó a ir al mundo entero. Porque la esperanza es para el mundo. Y Dios no hace acepción de persona. Tú y yo tenemos la sagrada responsabilidad de llevar el evangelio a toda criatura, sin importar condición social, ideología política, posición económica o digamos racial. No, el evangelio es para todos. Gente religiosa y no religiosa, cristianos y musulmanes, brujeros y ateos, el evangelio es para todos. No se trague tan fácil de que alguien le diga que es cristiano. Averigua antes si es cristiano o verdadero cristiano. ¿Por qué eres cristiano? Esa es la pregunta. Yo me crié en la iglesia. Estás perdido si eso es todo lo que tienes. Bueno, yo no le hago mal a nadie, todavía sigues bien perdido. No, porque yo hago grandes obras para ayudar a otros. El cielo no es por obras. En estos tiempos hay que asegurarse de que realmente aquel con el que estás hablando sea cristiano, porque realmente se arrepintió de sus pecados y creyó en Jesucristo como su Salvador. Acuérdense que el diablo hoy usa nuestro diccionario, digo nuestras palabras, pero un diccionario diferente. El significado que le dan a las palabras que tú y yo usamos son distintas. Hoy para mucha gente ser cristiano es alguien que cree en Dios. Ahora un Dios que se parece mucho a ellos. Y un Jesús
que, como dije, no pasa de ser un ejemplo moral, una especie de Mahatma Gandhi o cualquier otra cosa, pero el Jesús de la Biblia es el Salvador. Y Él dijo: a menos que creáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si para ti Jesús no es el Salvador y no es tu Salvador, estás perdido. El Evangelio es para todo el mundo. Ahora, el Evangelio es una persona. Versos 11 y 12. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La descripción es Salvador. La razón fue porque vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora, esta verdad no es negociable, hermano querido. No lo es. Sin embargo, algunos mercaderes hoy han negociado con ella. Y con mucha frecuencia se presenta a un Jesús que rescatará a las personas de su insatisfacción matrimonial, de su insatisfacción familiar o de la frustración en su trabajo. Se presenta un Jesús debilitante, un Jesús que viene a liberar de un hábito debilitante que uno no puede vencer por su cuenta. Se presenta un Jesús que nos da o nos libera de una sensación de falta de propósito en la vida. Ahora, aunque todas estas cosas pueden ser un subproducto de la salvación, y cuando digo un subproducto se lo voy a decir en otras palabras para que me entiendan, puede que todas estas cosas vengan en el paquete, pero esa no es la intención principal por la que vino Jesús. El verdadero problema que tiene la humanidad, del cual todas estas cosas que yo mencioné y otras que no mencioné son síntomas, pero el verdadero problema, la verdadera enfermedad, y uso la palabra enfermedad para ilustrar porque no es una enfermedad, porque una enfermedad se cura con medicamentos y esto no se cura con medicamentos. Usted puede que no tenga control de una enfermedad, pero de esto sí usted tiene control porque usted es responsable y Dios lo juzga por eso. Ese problema es el pecado. Por eso el verdadero evangelio está diseñado para rescatar a las personas del pecado y la culpa. No de sentimientos artificiales y psicológicos de culpa, sino de la verdadera culpa impuesta por Dios, que es la condena al infierno. Y aunque usted hoy sea un adicto, ya sea a las drogas, al alcohol, a las mentiras, porque hay adictos a las mentiras, a los chismes, a la pornografía, aunque esto se le haya convertido en una adicción y necesite cierta terapia, todo comienza con el reconocimiento de que es un pecado. Y lo primero es arrepentirse de ese pecado. Esa es la gran necesidad humana. Sin embargo, los políticos, los ideólogos, los filósofos, los psicólogos lidian con las consecuencias y por eso andan como locos. Cada vez que se dispara una alarma, aquí van y la desconectan. Por allá se dispara otra alarma, corren para allá y la desconectan. Otra alarma. Por favor, no sigan desconectando alarmas. Pregúntese por qué se están disparando las alarmas. No sé si usted me entiende. Algo está haciendo que esas alarmas se disparen. Es como aquel que va a probar un interruptor, no funciona.
Esta ilustración me vino de algo que sucedió. Y ve el catao que se disparó. Usted lo pone, paf. A los 2 o 3 días usted vuelve a ver, el catao se volvió a disparar. Hay algo que está provocando que eso se dispare. El punto es, hermanos, que la humanidad tiene un problema mucho mayor que lo que la gente cree. Y como no quieren reconocerlo, andan por las ramas, desorientados, ciegos, sordos a la palabra. Cristo es el Salvador. Cuando hablamos a las personas, no le estamos presentando un plan de salvación. Esa es una frase muy popular hoy. Hay que enseñarle a la gente el plan de la salvación. Aunque tenemos las mejores intenciones cuando decimos esto, podemos perder el enfoque correcto. Cuando tú vas a hablarle a alguien, tú no le vas a presentar un plan. Simplemente evangelizar es presentar a una persona, a Jesús, el Cristo. Es un título elevando a un bebé nacido en tan humildes circunstancias. El ungido, el Salvador de la humanidad, Cristo el Señor. Aquí Señor es un título divino. Ese niño no era un simple niño. Ese niño era la encarnación de Dios. Dios habitando en el cuerpo de un inofensivo niño, un bebé. Yo no puedo explicar cómo ocurrió. Si pudiera explicarlo, no haría falta la fe. Es un milagro. La encarnación es un milagro. No puedo explicarla más allá de lo que tampoco puedo explicar cómo Dios creó el mundo. Cómo Dios es 3 personas en una. Cómo Jesús es una sola persona con 2 naturalezas. Los teólogos te presentan ideas muy interesantes. Pero al final todo se trata de fe. Él es el Salvador. Y el ángel dio a los pastores una señal por la que podían reconocer a este extraordinario niño. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahora, que el niño estuviera en pañales no era ninguna señal específica, porque todos los niños judíos que nacían eran envueltos en pañales. Pero lo que no era común era que sus madres colocaran a un bebé en un pesebre, un comedero de animales. Esto ayudaba a los pastores a reducir su búsqueda. Y esa era la señal. De verdad, no lo entiendo. Cuando uno analiza quién era aquel niño y dónde nació, Dios empezó por abajo. ¿Hasta dónde llegó la humillación de Dios? A través de la historia humana, gente millonaria nace en grandes cunas, derrochan millones de dólares, se convierten en la noticia del día, o de la semana, o del mes. Son celebridades desde la perspectiva humana, y aquel hijo de Dios pasó prácticamente inadvertido. Pero había un propósito. Y está en el verso 13 y verso 14. Y repentinamente apareció con él una multitud de las huestes celestiales. Y cuando dice una multitud, era una multitud que alababan a Dios y decían, bueno, ya que se le había negado al Hijo de Dios el reconocimiento de la humanidad, ya que no lo había recibido, recibió la gloria de los cielos. Dice que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese era el mensaje. No se nos dice cuántos millones de santos aparecieron, santos ángeles aparecieron, pero el término multitud significa un grupo enorme. Enorme. Yo creo que los únicos que pudieron ver esta gloriosa realidad fueron los pastores. Ellos se encontraron con una escena gloriosa.
¿Qué estaban haciendo estos ángeles? Alabando a Dios. Eso es adoración. Por eso a veces me preocupa tanto cuando aquí en la tierra no somos capaces de adorar a Dios. Si un día colocáramos una cámara de frente mirando el rostro de la gente que se congrega a veces a la hora de cantar. Por ejemplo, para algunos un tiempo para chismes y murmuraciones. Otros para estarse quejando que si no le gusta esto, no le gusta aquello. Algunos en las nubes. Y no precisamente pensando en el regreso del Señor en las nubes. Si no somos capaces de adorar a Dios en la tierra, ¿cómo creen que nos vamos a sentir bien en el cielo adorándole? Tenemos que sacar nuestra mente de tantas preocupaciones, de tanta superficialidad, de tanta carnalidad, y por un segundo enfocarnos en el Dios que adoramos. No se ponga a mirar al que tiene al lado si levanta la mano o la deja abajo. No se ponga a mirar los zapatos que trajo. O qué bonito tiene fulano el peinado. Enfóquese en Dios. Y cuando lo haga, piense en lo que Él hizo por usted. Ellos cantaban, eran ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. La paz solo puede venir del cielo. No hay paz para los impíos. El hombre jamás va a encontrar paz sin Dios. Nunca, nunca, nunca. No importa lo dotado que sea un político o un negociador, ni el mismísimo anticristo que va a venir en los tiempos finales, con el poder de Satanás y un carisma único, solo podrá ofrecerle al mundo una paz engañosa. Porque la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá el fin. Yo no estoy diciendo nada que inventé, solo mire atrás. La historia humana es el registro de uno y otro intento por alcanzar la paz mundial. No se va a alcanzar, porque los hombres no podremos tener paz unos con otros hasta que no estemos en paz con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y entonces cuando tenemos paz para con Dios, es porque hemos experimentado lo que dice aquí, buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad de Dios. La gracia de Dios, el favor de Dios. Sin Dios no hay paz. Tal vez usted no tiene paz en su corazón porque hace años hizo algo malo y nunca está lidiando con las consecuencias. Ya ha estado tratando de ir una y otra vez al alcohol, las drogas, los medicamentos. Hay gente trastornada con muchos problemas. Y por eso beben, por eso consumen alcohol, drogas, se empastillan con todo tipo de medicamentos. Algunos llevan una vida sexual desenfrenada. Todos esos son engaños, porque la paz que les da. Miren, hermanos, es triste lo que está ocurriendo con la droga. Aquí cerca hay puntos de distribución de drogas. Aquí cerca tenemos un centro de rehabilitación llamado New Season, Nueva Sesión. Es una burla. Ese centro de rehabilitación es una burla. Porque la gente que va allí consume drogas y los vendedores están a pocos metros el día entero vendiendo drogas. A veces yo paso por ahí y se me quedan mirando, a ver si yo voy a comprarles. A veces tengo deseo de bajarme y predicarles el evangelio, pero todos hablan inglés. Y créanme, esa gente tiene intenciones perversas. Porque el que le vende droga a otra persona es una basura. Como todo ser humano sin Cristo, ¿verdad? Yo he visto, hermanos, he visto personas allí haciendo los movimientos más extraños y ridículos que uno puede imaginar. Uno los ve y dice, esta gente está endemoniada. Bueno, ellos están endemoniados o el diablo los tiene, las drogas lo destruyen.
Pero hay otros que no consumen drogas, o al menos no siempre, pero tienen la cabeza llena de basura. Yo estaba mirando en estos días un video de un sujeto grotesco. Ese hombre comenzó a meterse cosas en su cuerpo, tatuaje, cosas, se inyectó tinta en los ojos, se picó la lengua a la mitad, dice que quería parecerse a un extraterrestre. Lo último que hizo fue que se cortó los dedos de una mano y después va por los otros dos. Yo veía esto y yo decía, pero este hombre que tiene en la cabeza, o está endemoniado o está loco. Me inclino más a pensar que está endemoniado, porque cuando tú piensas en lo que vino a hacer el diablo, ¿qué vino a hacer? Matar y destruir. Cuando tú ves a una persona que atenta deliberadamente contra su cuerpo una y otra vez, está bajo una influencia satánica, porque el cuerpo es de Dios. ¿Qué pasó con el gadareno? Se hacía daño, vivía en los sepulcros. Jesucristo da dignidad. Por eso cuando yo veo a esas personas que comienzan con un pequeño tatuaje, eso no tiene nada que ver, pero no vas a parar y siguen con otro. Luego se ponen un aretico, 2 areticos, 3 areticos, después se lo ponen en la nariz, después en la lengua, y se llenan de todas esas basuras, destruyendo el cuerpo que Dios le ha dado. Otros, bueno, soy un hombre, soy una mujer presa en el cuerpo de un hombre. Y como estoy preso, tengo que liberarme. Y para liberarme voy a buscar un cirujano y voy a mutilar mis genitales. Y lo hacen. Hay un señor que tiene una página en internet y una organización. Yo creo que él no es cristiano, pero ese señor pasó por esto y después se arrepintió. Y ahora él se dedica a tratar de convencer a todos los hombres que quieran cometer esa locura que no la hagan. Porque digan lo que digan, eso es diabólico. El cuerpo lo dio Dios. Los sentimientos no son los que pueden guiar tu conducta. No, pero yo me siento como una mujer. Hoy cuando te vayas a bañar, párate frente a un espejo. Ahí vas a ver la evidencia. Eso es lo que eres. Dios te creó así. Tú no puedes guiar tu vida por cómo te sientes. Porque si mañana te sientes que eres un perro, la gente lo primero que va a pensar es que estás loco. Dios no se equivoca. Todo esto nos recuerda una y otra vez el problema que tiene el ser humano. Estas cosas, aunque puedan necesitar la ayuda de un profesional cristiano, necesitan el evangelio. La gente lo que necesita es arrepentimiento, nacer de nuevo, dejar que Dios le cambie. ¿Cuál es el propósito de las buenas nuevas? Ahí está: paz, paz interna y paz externa, porque Dios da un nuevo corazón. Miren la visión de las buenas nuevas, versos del 15 al 21. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cuando los ángeles se fueron, ellos dijeron: vamos a Belén. Y al llegar a Belén, allí encontraron a María, a José y al niño. La zona tradicional del campo donde los pastores estaban vigilando sus ovejas era como a 3 kilómetros de Belén.
Sin duda la noticia de algún nacimiento se habría extendido con rapidez de boca en boca. Especialmente ya que María había dado a luz en un lugar semipúblico. Cuando los pastores vieron al niño acostado en el pesebre, entonces recordaron la profecía del ángel. Se confirmó ante sus ojos. Le explicaron a María lo que ellos habían visto. Fueron por todas partes predicando la noticia del Salvador. Fíjense que dice, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, el Salvador. Estos son los primeros evangelistas del Nuevo Testamento. Y dice que todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Por desgracia, en aquel día, en aquel momento, al igual que ahora, ocurre lo mismo. Mucha gente se asombra. De hecho, si yo le digo esto a una persona que no tiene a Cristo, comienza a mirarme con los ojos abiertos, ¿verdad? Como diciendo, ¿y esto qué es? Y algunos pueden sentir curiosidad. Tal vez usted vino aquí por curiosidad y dijo, déjame ir a la iglesia a ver qué es lo que se habla allí. Cuando los pastores oyeron las buenas nuevas del nacimiento del Salvador, al instante lo buscaron. Pero lo único que se dice de aquellos a quienes ellos le testificaron es que se maravillaron. Mucha gente se maravilla. Por eso yo no creo que los milagros salven a nadie. Por eso Dios no le da lo que muchos quieren a veces para decir voy a creer. No, porque puedes ver y aún seguir sin creer. Después que el asombro se disipó, la mayoría de ellos simplemente continuó con su vida como si nada hubiera ocurrido. Bueno, yo he estado diciendo que lo que estamos mirando hoy es como si Dios estuviera sacudiendo al mundo, sacudiendo al hombre, tratando de ganar su atención. Ustedes no se dan cuenta que durante ciertos periodos de la historia, Dios permite ciertas cosas para ganar la atención de la humanidad. Y aún así la gente sigue. Cuando ocurre la tragedia, todo el mundo corre. Las iglesias se llenan. El internet se colapsa porque la gente quiere ver los cultos. Las peticiones de oración son inmensas. Cuando comienza a volver a su nivel el río, la gente sigue con su vida. Entonces Dios mira y dice, este no entendió. Lo voy a tener que sacudir más fuerte. Mientras esto pasaba con la gente, María guardaba todas estas cosas meditándola en su corazón. ¿Qué cosas? Bueno, lo que le había dicho el ángel. Y lo que después le diría a Simeón en una profecía. Años más tarde esta madre vería a su propio hijo colgando en una cruz. Qué dolor tan terrible experimentaría. Pero el consuelo que ella tendría sería pensar que él era el Hijo de Dios y que estaba haciendo aquello para salvar a la humanidad, incluyéndola a ella. Porque independientemente de su humildad y ejemplo para nosotros, María también era pecadora. No era la madre de Dios, era la madre de Jesús. No es que Jesús no fuera Dios, pero ella fue el recipiente que Dios usó para que en cuanto a la carne naciera su hijo. Pero María no era impecable, ni lo fue después. María se murió como cualquier persona normal. Y fue al cielo por ser una mujer de Dios, pero no es la mediadora entre Dios y los hombres. No. Ella meditaba en todas estas cosas. Los pastores tuvieron una noche gloriosa. Pero miren cómo continuaron sus vidas. Volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Qué ejemplo para nosotros. En esta Navidad y siempre, la razón por la que existe la iglesia es para glorificar a Dios. Tu propósito y el mío en esta vida es glorificar a Dios.
Y cuando digo glorificar a Dios, es que cuando la gente nos mire, piense en Dios. Cuando la gente nos mire, diga qué grande es tu Dios. Porque si fue capaz de hacer eso en tu vida, a Él es el que merece la gloria. Dice que glorificaban y alababan a Dios. ¿Por qué? Por todas las cosas que habían oído y visto cuando tú y yo no glorificamos a Dios. Cuando tú y yo no alabamos a Dios. Cuando tú y yo dejamos que lo sagrado se convierta en algo común. Cuando tú y yo comenzamos a jugar una vida religiosa y llegamos a este lugar los domingos y pasamos 1 hora o 2 horas de una manera mecánica. Físicamente estamos en el lugar, pero nuestra mente y corazón está en otra parte. Es porque se nos ha olvidado las cosas que hemos oído y hemos visto. Lo que hemos oído en la palabra, lo que hemos oído de las predicaciones, lo que hemos oído de la escuela dominical, pero no solo porque lo hemos oído. Uno no es cristiano solo por oír. Uno es cristiano porque ve el poder de Dios. Lo vemos en nosotros, lo vemos en otros, lo vemos todos los días. ¿Estás alabando a Dios? ¿Le alabas todos los días? ¿O en algún punto del camino has dejado que tu relación con Él se enfríe? ¿Has convertido tu relación con Dios en algo mecánico? ¿Eres una persona de hábito? Algunos no persisten y se les olvida. Por eso llevan una vida tan mediocre y superficial. Por eso viven en silencio sin hablar. Por eso se convierten en presas del pánico. Hay que hacer algo al respecto. Y lo primero es recordar lo que hemos visto y hemos oído, hermanos. Recordarlo todos los días. Y cuando se nos esté olvidando, decirle: Señor, perdóname. Hermanos, sin Jesús no vale la pena la vida. Todo es superficial, todo es un engaño. No hay esperanza sin Jesús. El mundo promete mucho, pero no puede dar. ¿Tienes tú a Jesús? ¿Es Jesús tu Salvador, tu Señor? Si no, hazlo ahora, para que la Navidad signifique algo para ti verdadero. Habla con Él, pídele perdón. Reconoce que Él nació para morir y murió por ti. Porque no había esperanza sin Jesús, no había otra manera en que seres mortales como nosotros nos pudiésemos llegar al Dios vivo y tener una relación con Él. Dios se hizo hombre, no lo entiendo, no. No entiendo que llegara al punto de morir de una manera tan terrible como era la muerte de cruz. No entiendo todas las humillaciones que pasó por amor. No lo entiendo, pero lo recibo y me gozo en recibirlo. Una de las cosas que ocurre cuando nos apartamos de Dios es que el diablo dice: no vales nada, eres un mentiroso. No estoy diciendo que lo que hiciste está bien, pero nunca es tarde para hacer lo correcto. Esa barbaridad que cometiste, el Señor la perdonó. Es más, cuando estaba muriendo en la cruz, murió por eso. No te sigas revolcando en el pecado. Levántate y voy adelante. Señor, en medio de este desastre, recoge los escombros y haz mi vida de nuevo. Si vas a morir, si te va a alcanzar la muerte, hazlo peleando como buen soldado de Jesucristo. No te vayas al mundo que nada te dará. Ven a Jesús y ven ahora. Que el Señor te bendiga.